Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro encuentro en línea. Soy Dionay Peña. Para mí es un gusto saludarte. Me encantaría saber cómo te sientes hoy. Si es primera vez que te conectas con nosotros, si eres invitado de otra iglesia o estás retornando a la fe, eres escéptico a ella, eres bienvenido. Siéntete como en casa y quiero decirte que todo lo que hacemos es con el objetivo de que te des la oportunidad de tener una relación creciente y cercana con el hombre más influyente de la historia, Jesucristo. Hoy quiero animarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube a través de esta plataforma donde hacemos vida digital y por supuesto donde queremos regalar cada semana, mes a mes, mensajes y herramientas prácticas para toda la familia. Es un buen momento para que te suscribas allí abajo y activa la campanita de notificaciones. Por cierto, quiero animarte a que seas parte de nuestra congregación y nuestra familia influyente. Existe esta iglesia, existen muchas iglesias con el objetivo de juntos acompañarnos, tanto hombres como mujeres, en este camino, en esta carrera llamada vida, con altos y bajos, pero con la determinación y la convicción de que de la mano de Dios podemos llegar mucho más lejos. Hoy quiero animarte también a que estés atento a tu momento favorito de este encuentro. Sí, nuestra conferencia de hoy llamada Mártires será compartida por el pastor Raúl Parra, quien tiene herramientas maravillosas para tu diario vivir. Toma nota de todo lo que podamos compartir hoy y que haga clic a tu corazón. Por cierto, tendremos música inspiradora. Así que acompáñanos hasta el final, será un espacio bastante enriquecedor para ti y para esa persona que te acompaña hoy. El mensaje que hoy quiero compartirles lleva como título Mártires. Aún sin tú ser cristiano o dado a la religión, al mundo de las iglesias, seguramente sabes que Jesucristo durante los 3 años en el siglo I que estuvo predicando de manera itinerante y recorriendo muchas regiones, vidas con su mensaje, seguramente sabrás que él se rodeó para su ministerio de un equipo de 12 hombres que fueron conocidos como los 12 discípulos. Aquí los tienen a ellos posando para las redes sociales de la época en la última cena de Jesús. Estos 12 discípulos, después que fueron expuestos a la enseñanza, a la vida, al corazón mismo de Jesucristo, después que Jesús muere por vía de crucifixión, resucita, vuelve a la vida y asciende al cielo, a estos hombres se les comenzó a conocer como los 12 apóstoles. El cambio, aunque puedan ser sinónimas las palabras,
el cambio es importante, porque la palabra apóstol, uno de los significados que tiene es enviado. Y los 12 apóstoles fueron comisionados literalmente para continuar la diseminación del mensaje que Jesús había expuesto. De hecho, gracias a la valentía, a la pasión y sobre todo, y hago hoy énfasis, gracias al sacrificio de estos 12 hombres y de miles más que ofrendaron su tiempo, su talento, su verbo y muchos de ellos su vida. Gracias a ellos es que hoy en el siglo XXI tú y yo tenemos acceso a este transformador mensaje. ¿Sabías tú que todos los apóstoles, los 12, todos excepto uno, murieron como mártires de Jesús? Uno de ellos, por ejemplo, fue muerto a filo de espada, a través de herida de espada. Otro fue sacrificado a través de una lanza que le clavaron. Otros, uno de ellos en particular, fue muerto a flechazos. Otro de los discípulos fue aserrado, fue muerto a través de una sierra. Uno de ellos fue desollado, es decir, toda su piel fue desgarrada a través de un látigo hasta asegurarse de darle muerte. Uno más, por no renegar de su fe en Cristo, fue lanzado desde lo más alto, desde el pináculo del templo. Y cuando cayó todavía estaba medio vivo y lo remataron a fuerza de golpes y puntapiés. 2 de ellos fueron apedreados y luego lapidados. 3 de los discípulos fueron crucificados en cruces en forma de X. Incluso uno de ellos pidió que fuese boca abajo porque no se sentía digno de morir igual que su Señor. Solamente el apóstol Juan falleció de viejo por muerte natural, sin dejar de mencionar que hasta el último momento de su vida experimentó las secuelas de su martirio en una enorme olla de aceite hirviendo. Te pregunto, ¿estarías tú dispuesto a morir por Jesús? ¿Estarías dispuesta a ser una mártir de Dios? ¿Sabes? Jesucristo lo estuvo. Él estuvo dispuesto. Él se inmoló para darnos vida. Hace casi 2000 años, Él se sacrificó en el monte Calvario, en una cruz, colocándose en tu lugar y el mío. Porque tú y yo nacimos, nuestra esencia, nuestra naturaleza per se nos lleva a nacer con una sentencia de muerte por causa de nuestros pecados. Tú y yo estábamos condenados, éramos merecedores de la muerte. Y Jesús la llevó en tu lugar y el mío. Y hoy
inspirados tú y yo en ese enorme sacrificio sustitutivo, hoy quiero que tú y yo descubramos cómo a través de la experiencia de ser mártir, este mensaje no es popular, te lo adelanto, ya lo has comenzado a notar desde el principio mismo. Te voy a explicar en unos segundos, de eso se trata este mensaje. ¿Cómo es eso de ser mártir? Pero hoy te quiero invitar a que descubras cómo la experiencia de ser mártir puede producir vida en muchos, en un número que incluso puede ser incalculable, que se te pierde de vista. Y esa respuesta a cómo la experiencia del martirio puede traducirse en vida para muchos, la vamos a ver en 5 versos del libro de los Hechos. Ese es el pasaje de oro de hoy. Descubriremos cómo los primeros creyentes, Hechos tiene que ver con las primeras experiencias, los primeros acontecimientos que rodearon la vida de los primeros cristianos en el siglo I, luego de la ascensión de Cristo al cielo. En el capítulo 11 de Hechos y en el verso 19 leemos lo siguiente: los que se habían dispersado, se está refiriendo a los cristianos que habían tenido que salir en un éxodo masivo, los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban. Hago una pausa acá para explicarles quién era Esteban, porque estamos leyendo que hubo una diáspora producida por un apedreamiento, que fue lo que ocurrió con Esteban, que lo llevó a convertirse en el primer mártir cristiano. Incluso mucho antes que los 12 apóstoles, el diácono Esteban, un hombre lleno de Dios, de sabiduría, de pasión, de fuego, en el sentido metafórico, porque era un hombre enérgico para proclamar la verdad de Jesucristo. Este hombre fue martirizado, este hombre fue sacrificado hasta lo último, así como Jesús. Él rogó que Dios perdonara a los que estaban infligiéndole semejante daño, con un corazón no lleno de resentimiento ni de amargura, sino más bien de perdón por aquellos que lo estaban ajusticiando. Cuando este acontecimiento de Hechos 11:19 se escribe, habían transcurrido unos 6 o 7 años de la muerte por apedreamiento de Esteban. Y a raíz de su lapidación, no solo se activó, la persecución se multiplicó y fueron ahuyentados de Jerusalén, que era la ciudad sede, la ciudad base desde la cual se estaba predicando. De hecho, se pudiera decir que ni siquiera el evangelio, entendido evangelio como las buenas noticias o la proclamación del mensaje de salvación, no había salido de Jerusalén. Estaba concentrado en los judíos que evidentemente vivían allí en esa ciudad. Pero la persecución se activó. Muchos judíos creyentes ahora en Jesús fueron en cambote a diferentes regiones, unas cercanas, otras lejanas. Y adivina qué, con ellos se llevaron también el mensaje. Porque generalmente cuando se quiere raer de la faz de la tierra a los creyentes, como dice un refrán, el tiro les sale por la culata a quienes persiguen, atacan, oprimen, avergüenzan, asesinan a cristianos. Tertuliano, un excelente historiador y apologista cristiano del siglo II, en el año 197 de nuestra era, él escribió esto. Él dijo: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. De acá se desprende una verdad poderosísima. Podríamos inferir de estas palabras de Tertuliano que cuanto más nos cortan, más crecemos. Mientras más nos podan, más nos multiplicamos. Y amados,
Esta palabra mártir a la que hace referencia Tertuliano, esta palabra mártir que se identifica con la vida de Esteban, primer sacrificado de la fe cristiana, pionero de miles que a lo largo de la historia han dado su vida por la fe en Cristo. Esta palabra mártir, ¿sabes lo que significa? Seguramente estás pensando que es solamente muerte, pero mira lo que significa en el original la palabra mártir. Quiere decir ser testigo. Mártir significa una persona que da testimonio de su fe. Si tú eres creyente de tiempo, seguramente has leído en esta misma carta o en este mismo libro de Hechos, que en el capítulo 1 y verso 8 Jesús, unas clásicas palabras que los creyentes hemos abrazado a través de los tiempos, Él dice: ustedes me serán testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabes qué significa testigo en el griego original? Mártir. Jesús nos dice: ustedes serán mis mártires en Jerusalén, es decir, en tu casa, en tu familia, en Judea, en tu vecindario, en Samaria, en tu ciudad, en tu país y hasta lo último de la tierra. Tú y yo seremos testigos de Dios. De eso se trata, ser primordialmente mártir, aunque en algunos creyentes incluye literalmente la muerte física. El final del verso 19 dice que esos creyentes que habían sido dispersados, es decir, que habían salido disparados de Jerusalén por causa de la persecución y los asesinatos, ellos llegaron hasta Fenicia. Fenicia hoy en día es el Líbano. Dice que fueron hasta Chipre, una isla en el Mediterráneo. También fueron a Antioquía. Antioquía era la tercera metrópolis más importante del Imperio Romano, la tercera más grande y de mayor relevancia en este imperio luego de Roma y Alejandría. Y resulta que Antioquía era un centro de adoración o de cultos paganos que promovían la inmoralidad sexual y muchas otras perversiones y maldades. Antioquía era lo que hoy día es una ciudad en el país sirio. Y allí en Antioquía, dice este pasaje del verso 19, que llegaron los discípulos, los seguidores de Jesús, los judíos ya creyentes, sin anunciar, préstale atención a esta parte final del verso, sin anunciar a nadie el mensaje, excepto a los judíos que se encontraban en estas localidades: Fenicia, Chipre, Antioquía. Judíos cristianos predicándole a otros conciudadanos en diferentes ciudades y regiones del mundo de la época. No salía, a pesar de que estaba siendo diseminado el mensaje en otras latitudes, solamente estaba orientado hacia los propios judíos. Visión adentrocentrista. Un dato anecdótico de Antioquía, de esta ciudad, es que allí fue donde por primera vez se les llamó cristianos a los seguidores del camino. Camino con C mayúscula, porque hace referencia a Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. Si no hubiese sido porque a alguien en Antioquía se le ocurriera decirle a los seguidores del camino cristiano, tu fe hoy se identificaría. Si alguien te hubiese preguntado, ¿qué crees tú? ¿A quién sigues tú? Tú tendrías que haber dicho: yo soy seguidor del camino. Lo cual igualito puedes hacerlo. Sin embargo, es curioso que fue en esta ciudad donde a los creyentes se les llamó cristianos por primera vez. Pero algo mucho más importante, algo mucho más trascendente y de enorme influencia ocurrió en esta metrópoli. Trascendencia que incluso permea el tiempo que tú y yo hoy estamos viviendo. Quiero que sepas que en esta metrópoli se interrumpió la predicación exclusiva a los judíos. Y los cristianos en Antioquía decidieron ser más agresivos en la predicación del evangelio
y se decidieron a proclamar las buenas nuevas de salvación a los gentiles, que era el término con el cual se conocía a los no judíos, a los de afuera de la fe, a los que no les gustaba la religión o la iglesia. Los gentiles representa toda la gente distinta a los judíos que necesitaban evidentemente escuchar el mensaje. Y esta experiencia, donde los creyentes fueron mucho más valientes y determinados para romper esa burbuja en la que la predicación del evangelio se encontraba, aún en plena dispersión porque solo llegaba a los judíos, esta valentía llevó a que en Antioquía se fundara la primera iglesia gentil de todos los tiempos. E incluso convirtió a Antioquía en un centro para las misiones mundiales. Se convirtió en punto de partida para que el apóstol Pablo y muchos otros apóstoles y seguidores de Cristo salieran de allí enviados y comisionados para predicar el evangelio a otras latitudes. Y esta visión afuera centrista, que es la que hemos abrazado en Influyente, esta visión de salir de nuestra, yo diría individualidad, o más que individualidad, individualismo, de salir de una atención únicamente enfocada en el de adentro, perdiéndole la pista y la mirada a la nube de gente y de personas, las nubes, hablando metafóricamente, de personas que abundantemente en diferentes sitios necesitan de Dios. Esta visión afuera centrista la vemos en este siguiente verso, en el 20 del capítulo 11 de Hechos. Dice que, sin embargo, es decir, entre los que habían salido disparados de Jerusalén, cristianos, había entre ellos algunas personas cristianas de Chipre y de Cirene, una ciudad al norte de África en ese tiempo, que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles. Coloco en rojo esta palabra, la resalto, porque es aquí donde está el meollo del ser mártir. A hablarles significa que ellos comenzaron a ser testigos frente a las grandes corrientes de poblaciones que habitaban estos lugares. Comenzaron a ser mártires, a testificar de su fe entre ellos. Y dice que también lo hicieron con los de habla griega. Es decir, le hablaron, le testificaron a los gentiles. No eran judíos, eran griegos, anunciándoles, y continúa el ser mártir, hablar, compartir, testificar, anunciarle. Todo esto son sinónimos de la experiencia de la testificación, del martirio, de la proclamación. En griego podríamos hablar del querigma, de la proclamación de este mensaje transformador, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. Amados, ser testigo o dar testimonio de tu fe es una forma de ser mártir, porque al predicar mueres a la vergüenza, a lo que en venezolano llamaríamos pena. Cuando tú predicas, tienes que morir a la pena, tienes que ser valiente. Cuando tú predicas, tú renuncias a la comodidad. ¿Qué tal si alguien te detiene en el supermercado? ¿Qué tal si alguien te interrumpe en tu trabajo? ¿Qué tal si alguien en una cola de las tantas que a veces tenemos que hacer, se te acerca y tú sabes, porque sabes que esa persona se acercó es porque necesitas dejarle tú una semilla? Tienes que renunciar a la comodidad probablemente de tu agenda, que es estricta. Tienes que renunciar a la comodidad de quedarte callado y sencillamente manifestar, hablar, compartir algo, una semilla. Cuando tú predicas, sacrificas tu egocentrismo. Ya no eres tú el centro del universo, como muchas personas
se arrogan el serlo. Cuando tú predicas, el centro es el Dios de quien estás hablando y la persona a quien le estás compartiendo de ese Dios. Amados, es fácil ser cristiano sin hablar de Jesús. Me hago salvo, obtengo el boleto para la vida eterna, consigo de Dios lo que yo quiero, me quedo callado con respecto a los asuntos de la fe y sigo viviendo mi vida y mis intereses. ¿Y los demás? ¿Cómo que los demás, Raúl? Los demás que se los lleve el diablo, que vean lo que van a hacer. Total, ya yo conseguí lo que quería y necesitaba de Dios. Ya yo soy salvo. ¡Wow! ¡Qué postura tan pragmática, cómoda, indiferente, indolente, ingrata! Ahora, amado, yo sé que tú no eres ese tipejo de cristiano que acabo de describir. Yo sé que tú eres de la otra acera, de la acera de los que se pregunta cómo el ser mártir, cómo el ser testigo puede agregar valor a otra persona. Yo sé que tú eres del team de los que se pregunta cómo puedo, al testificar, producir vida en otros. Eso te lo revela el siguiente pasaje. Te lo revela el hecho de testificar en todo tiempo. La respuesta a esta inquietud de cómo el ser mártir produce vida en otros se traduce en testificar, en abrir tus labios para alcanzar al de afuera, para orar por el que no conoce a Dios, para buscar a los que no le gustan las iglesias, para hablar y compartir una semilla de Jesús. Porque, amados, déjame decirte que no todo el mundo va a asistir a una reunión de la iglesia. Lo que clásicamente decimos, no todo el mundo asistiría a la iglesia. Por supuesto, esta expresión tiene sus atenuantes, porque asistir a la iglesia suena como que la iglesia es un espacio físico. Déjame decirte que la experiencia neotestamentaria y la enseñanza de Cristo es que la iglesia no se reduce a un templo, no se reduce a una cancha, no se reduce a un gran salón, no se reduce a una estructura hecha de bloques o de tierra. La iglesia eres tú y soy yo. Mi esposa y yo tenemos 18 años de casado y durante todos estos años ella conoció a un estilista con el que se quedó desde el mismo principio, hasta hace muy poco que falleció. Y a lo largo de ese tiempo mi esposa, cada vez que iba al salón, le dejaba una cápsula. Lo invitó N cantidad de veces a nuestras reuniones. Nunca él asistió. Él nunca vino a la iglesia, entre comillas, a propósito. La iglesia fue a él. Y tú y yo debemos ser conscientes de ello. No todo el mundo va a tomar la decisión, o no todo el mundo va a tener el tiempo para venir a la iglesia. Hablando de forma mucho más propia, para venir a una reunión de los creyentes de la iglesia. Pero la iglesia sí puede ir a donde está la gente, a donde está la necesidad. La mies es mucha, dijo Jesús. Los campos de cosecha son abundantes, pero los obreros pocos, porque él estaba consciente de que muchos creyentes no estarían dispuestos a pagar el precio. Y por eso él dijo: oren, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a recoger la cosecha, que envíe mártires, que envíe testigos. ¿Sabes? Cuando tú hablas, cuando tú testificas, cuando tú eres un labrador que se envalentona y se vuelve diligente para labrar las tierras, que son muchas veces áridas, duras, enmontadas,
que representa los corazones endurecidos de la gente, algo extraordinario ocurre. Cuando tú y yo decidimos ser testigos, algo maravilloso pasa. A ti te va a ocurrir como pasó con los primeros creyentes. Mira lo que dice el verso 21. Dice que el poder del Señor, los que estaban hablándole a los griegos, los que estaban hablándole a los no judíos, los que estaban decididos a salir a los de afuera, a los gentiles, dice que el poder del Señor estaba con ellos. Es decir, la bendición del Señor les acompañaba. Y agregó, como fruto de esa determinación valiente de los mártires, de los testigos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Como indicando Dios con este resultado que Él se complacía en que el evangelio no se quedara atrapado entre los judíos. No, Dios estaba aplaudiendo con este resultado que las buenas nuevas se diseminaran entre aquellos que no le conocían, que no tenían religión, o que teniendo una, era una religión basura porque lo que hacía era esclavizarle al individuo. Él se complacía, el poder del Señor les acompañaba y muchos conocían a Dios. El verso 22 continúa diciendo: la noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén. Recuerda, donde estaba anteriormente el centro de toda la predicación. Algo estaba ocurriendo que estaba haciendo girar y desplazar hacia Antioquía, el headquarters, la sede y el lugar desde el cual saldrían los cristianos a predicar, el centro de conexiones para llevar el mensaje. Dice que entonces mandaron a Bernabé a Antioquía. Los líderes de Jerusalén se estaban preguntando: son muchas las noticias que recibimos. ¿Cómo es esto que las buenas nuevas está también trascendiendo a los judíos? ¿Acaso Jesús no era judío? ¿Acaso su sacrificio no fue solo para nosotros? Mandaron a Bernabé. Bernabé fue, a lo largo de la breve historia de vida de él y de Pablo, un compañero de misiones del apóstol Pablo, y fue un líder muy notable, muy representativo en el siglo I, en la iglesia del primer siglo. Su nombre real era José. Bernabé era su sobrenombre. Fueron los apóstoles, los 12, los que le colocaron este apodo, y lo hicieron por dos razones, entre varias. La primera, le pusieron Bernabé, que significa hijo de consolación o hijo de exhortación, porque Bernabé era un tipo muy, yo diría, dispuesto, entregado a alentar a los nuevos creyentes. Los animaba, los inspiraba, los fortalecía con la palabra de Dios, les servía de acompañante en su jornada de fe para que ellos perseverasen y no se apartaran. Por eso era hijo de consolación, hijo de exhortación. Y también fue llamado de esta manera Bernabé porque era muy generoso. De hecho, había vendido sus propiedades y había donado el dinero de esa venta a la iglesia naciente para ayudar a satisfacer las tantas necesidades que tenía la iglesia del primer siglo. Y dice el verso 23 que cuando Bernabé llegó a Antioquía, sigue la pista, cuando Bernabé llegó a Antioquía y vio las evidencias de la gracia de Dios, los exegetas dicen que en esta frase se transmite la poderosa realidad de que había cientos de personas que habían sido expuestas a la gracia de Dios y habían conocido a Cristo. Es decir, esta es una frase que ilustra que eran cientos los nuevos creyentes. Eran ellos la evidencia de la gracia de Dios. Y cuando él vio esto se alegró. Él era de un espíritu muy animado y dice que inspiró a todos a hacerse, a todos los nuevos creyentes. En lugar de irse de fiscal a Antioquía, se alió a los líderes cristianos de Antioquía y animó a los nuevos creyentes a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Otra versión dice obedientes.
Porque, amados, los discípulos del Nuevo Testamento no daban por sentado que los nuevos creyentes, es decir, los frutos o la evidencia de la gracia de Dios, los recién convertidos, ellos no daban por sentado que ellos iban a permanecer fieles para siempre al Señor, sin ningún tipo de tropiezo, sin ningún tipo de opresión. No, ellos asumían lo que en realidad ocurría. Ellos entendían que los nuevos creyentes, es decir, estaban en su primer amor, amaban a Cristo con todo su corazón, pero, amados, estaban expuestos en un mundo donde existe la tentación del pecado, la tentación del sistema mundano y la tentación de Satanás. Ellos estaban claros de esto, y por eso Bernabé fue un mentor, fue un discipulador, fue un ayudador, fue alguien que estuvo al lado. Sería como el equivalente hoy a un facilitador de un grupo de punto de partida, o un facilitador de un grupo de nexos, o un facilitador de un grupo o mesa redonda de más allá del éxito. Gente que se pone al lado, líderes de equipos de trabajo y de coordinaciones, que más allá de quizás al momento no liderar un grupo, sin embargo están pendientes de sus gentes, de sus personas, de sus integrantes. Bernabé estaba al corriente de que ellos, los nuevos creyentes, podrían ser persuadidos por estas tres áreas para apartarse del camino de salvación en Cristo. Y yo no sé si tú también estás consciente de esto. Yo desconozco si tú estás claro de que seas nuevo creyente o viejo creyente. Tú tienes tres instancias de tentación en la vida. La tentación del pecado, que es la tentación de tu carne, de tus apetitos, de tus pasiones. De hecho, tú eres tu principal enemigo. Yo soy mi principal enemigo. No es Satanás, él es uno de los que tengo como adversario. Pero mi principal enemigo soy yo. A quien tiene que dominarse primeramente es Raúl a sí mismo, es María a sí misma. Yo no sé si tú estás consciente de que hay también una tentación del mundo, una tentación de un sistema que te circunda, que está repleto de filosofías huecas y de vanas sutilezas, que van constantemente cual bola de nieve increciendo. Te van a querer atrapar, te van a querer seducir, te van a querer desenfocar. Y por supuesto también hay una tercera fuente de tentación, que es el diablo. Y en el Nuevo Testamento se le conoce a este individuo como el adversario de las almas de los creyentes, y quien está, por supuesto, mega interesado en que tú te desvíes. Pero Bernabé, amados, instó a los nuevos creyentes a estar pilas. ¿Y saben cómo lo hizo? Siendo él de inspiración, porque dice el verso 24, dice que Bernabé era un hombre, fíjate las características que tenía: bueno, lleno del Espíritu Santo, que es otra manera de decir lleno de Dios, de los valores, de la presencia, de la gracia de Dios. Y era un hombre lleno de fe. Y como resultado de estas características, dice que un gran número de personas aceptó al Señor. Amados, Bernabé, al igual que Esteban, Pablo y muchos discípulos más de Jesús, quiero que sepas, también fue mártir. Fue mártir tanto por testificar e invertirse en otros, que es la invitación que a lo largo de este mensaje he querido compartirte como esencia de este mensaje, de esta enseñanza. Pero también fue mártir porque corrientes de la tradición dicen que él murió. Unos dicen que lapidado, otros dicen que en la hoguera, en el año 61 después de Cristo, en Salamina, Chipre. Fue mártir por doble vía: por ser un ferviente, un fervoroso predicador, testificante de la fe, pero también le correspondió, como a muchos creyentes, no solo en el primer siglo. Los primeros 3 siglos fueron increíblemente hostiles contra los cristianos. Pero aunque después eso amainó, nunca cesó. Incluso en el siglo XX, el que hace poco terminamos, se contabilizan solo en el siglo XX muchos más mártires
que en todos los 19 siglos anteriores. La fe cristiana sigue siendo perseguida, hostigada. Cristianos, pastores, misioneros, predicadores, gente que simplemente se identifica con la fe en Cristo, es perseguida. Tú y yo tenemos el reto de orar por la iglesia perseguida. Gracias a Dios eso no ocurre en nuestro país. Quizás nuestra persecución o nuestro martirio reviste otras características. Son más de tipo emocional, espiritual que físico. Pero si nos tocara, la pregunta con la que inicié sigue vigente. ¿Estarías tú dispuesto a ser un mártir para Jesús? Sea porque te corresponda morir por no renegar de tu fe, o porque te corresponda, como es el llamado de todos los que estamos acá y hemos decidido seguir a Cristo. Los amigos que hoy nos visitan probablemente no se sientan completamente identificados, pero quiero decirte que si en algún momento tú das el paso para seguir a Cristo, automáticamente eres llamado a ser mártir. Es decir, eres llamado a ser testigo, a ser alguien que no se calla, alguien que proclama en su momento y en su dosis adecuada, porque somos sal de la tierra y luz de este mundo. Y la sal, por supuesto, no puede ser arrojada en borbotones. La sal en las comidas requiere solo una pizca. Es lo que tú necesitas hacer en tu familia, en tu entorno, con tus amigos. No los abrumes, no los persigas con el mensaje. Arroja tu pizca de sal cada vez que puedas, porque la sal da sabor, el sabor que la gente necesita, el sabor de Dios, que hombres y mujeres, sin saberlo, están desesperados por degustar. La vorágine de búsqueda de crecimiento en lo material, en lo económico, la vorágine de búsqueda de fama, de poder y de tantas cosas, solamente descansan en un gran vacío enorme. Es una cavidad increíble que el ser humano tiene y que solo Dios puede llenar. Y tú y yo somos los mensajeros retados, llamados y convocados a ser testigos y arrojar esa pizca de sal en el momento que corresponda. ¿Estás siendo mártir tú como Esteban? Es la pregunta que hoy quiero que te formules. ¿Estás dispuesto a ser un testigo, una persona que da testimonio de su fe? ¿Tienes presente, usando las palabras de Tertuliano, que tu sangre, es decir, tu sudor y tus lágrimas como evangelista, representan la semilla que tú siembras para que otros nazcan al cristianismo? ¿Estás consciente de eso? ¿Quieres que el poder de Dios esté contigo y un gran número, así como ocurrió con los discípulos en el primer siglo, un gran número de personas crea y se convierta a Dios? ¿Te atreverías a ser un Bernabé este año? Es decir, una persona buena, llena del Espíritu Santo y de fe, que se invierte en nuevos creyentes y los acompaña y les tiene paciencia, metafóricamente hablando, les cambia los pañales. No es literal. ¿Estás dispuesto a ser esa persona de espíritu afable, alegre, dispuesto para estar al lado de los que necesitan escuchar de Dios y al lado de aquellos que apenas están dando sus primeros pasos en la fe y necesitan de un mentor? Un Bernabé que les anime a hacer de corazón el firme propósito de perseverar en la fe. Un Bernabé que consuela con su presencia, con su palabra, con sus oraciones y hasta con sus aportes y ofrendas económicas para ayudar a saciar tantas necesidades que existen en la iglesia. Amados, Pablo, el apóstol, usó la ciudad de Antioquía como centro para la expansión misionera de la época, como centro y punto de partida desde el cual saldría
la exposición del mensaje que transformaría al mundo conocido en ese tiempo. Yo quiero hoy invitarte a que visionemos en grande. ¿Imaginas a Maracaibo como una Antioquía para influyente? Desde donde podamos expandir este mensaje a diferentes latitudes, atraer, servir e incluir a personas influyentes de la ciudad, del país y del mundo entero. Nuestra visión como iglesia crece y se fortalece aún en medio de las dificultades, pero necesita que tú y yo lo creamos. Necesita que tú y yo nos involucremos. Requiere que seamos mártires, es decir, testigos en Maracaibo, en la familia, en el país y en el resto del mundo. Y paralelo a esta visión grandiosa que te invito a que tú y yo anticipemos, abracemos, quiero también que el ejemplo de los mártires de los que hoy hemos hablado nos consuele, ¿sabes? Que el ejemplo de los mártires nos ayude a ver que la poca persecución, carga u opresión que hoy estamos viviendo no es comparable con la que los creyentes sufrieron en el pasado, padecen en el presente, muchos de ellos en distintas partes del mundo, y aún sufrirán o sufriremos porque no sabemos lo que el futuro nos depara en términos del plan específico de Dios con cada creyente. Pero lo cierto es que mientras el fin se acerca, el fin de todas las cosas, la persecución también se incrementará. Sin embargo, hoy también quiero, paralelo a esta visión grandiosa, que la experiencia de los primeros mártires nos consuele, nos impulse, nos ayude, y que las palabras de Jesús, dirigidas especialmente a los mártires, también nos infunda el aliento que tú y yo requerimos. En Apocalipsis 2:10, y con esto cierro, Jesús afirma: no tengas miedo de lo que estás por sufrir, por si alguno lo estaba experimentando. Él dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Jesús va a colocar una corona en la cabeza de cada mártir que ha pisado esta tierra y que pueda experimentar el martirio también en los tiempos presentes y futuros. Te invito a orar. Dios, te agradecemos sobremanera el amor con el cual en tu palabra nos hablas, nos inspiras, nos exhortas, nos muestras el camino. Es tu palabra nuestra lámpara. Es tu palabra la lumbrera que tenemos para nuestro caminar. Queremos asumir el reto. Sencillo no es, fácil tampoco. Tragando grueso, hoy te decimos: Dios, queremos ser Esteban y Bernabé. Queremos ser Pablo. Queremos ser como los apóstoles, testigos. Queremos testificar con denuedo, con arrojo, con valentía, este mensaje que ha transformado nuestras vidas y que sigue haciendo profundos cambios en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad. Señor, danos el arrojo, danos el valor, la entereza. Llénanos de esa bondad, de esa alegría. Llénanos del Espíritu Santo y de la fe que caracterizaba a Bernabé, para que también seamos hijos de consolación a muchos que necesitan desesperadamente de ti, sea en lo espiritual o incluso a través de lo material, porque Bernabé, al apoyar materialmente a muchos, brindaba consuelo en medio de tantas carencias y necesidades que los primeros creyentes atravesaban.
pon un corazón generoso en nosotros para regalar de tiempo, esfuerzo, talentos, finanzas, amor, oraciones, predicación, a tiempo y afuera de tiempo, ante aquellos que necesitan, que claman por conocer a Cristo como el Señor y el Salvador de su vida, aún sin ellos saberlo. Porque la mayoría de la gente no sabe que necesita profundamente a Dios. Somos nosotros, la iglesia, la sal y la luz de la tierra, los comisionados por ti, los enviados por ti a descorrer el velo, la cortina que hoy, como tinieblas y oscuridad, impiden que muchos vean la luz de Jesucristo. Danos como iglesia, oh Dios, en todo momento el poder y la gracia para no desmayar en medio de todas las dificultades, limitaciones que tengamos que enfrentar. Todavía la inmensa mayoría de los que estamos acá no hemos padecido ni sufrido hasta la muerte por causa de nuestra fe. Y eso yo diría que es algo que debe llamarnos a la gratitud y a un renovado compromiso por decir: Dios, gracias, porque aún en medio de las situaciones difíciles que enfrentamos en nuestro país, sin embargo tenemos libertad para circular, libertad para compartir este mensaje, libertad para hablarles a otros de Cristo. Que podamos tener sentido de esa oportunidad, aprovecharla, y a través de nuestras redes, de nuestras cuentas en redes, a través de nuestra vida, sobre todo a través de nuestro verbo, lleguemos a tantos que hoy caminan sin Dios y sin esperanza. Gracias, Dios, porque sabemos que el ser mártires, es decir, el ser testigos tuyos, donde quiera que estemos, producirá un enorme fruto, producirá vida en muchos que hoy caminan en muerte y en desesperación. Gracias por ese enorme privilegio de tú confiar en nosotros. Gracias, Padre, en Jesucristo tu Hijo. Amén y amén. El tiempo que hoy afrontamos está sellando un antes y un después en nuestras vidas. Aunque sea uno en el que nos encontremos distanciados físicamente, gracias a los medios digitales, estamos llegando a más lugares y personas en el mundo. También estamos agradecidos de ti por ser parte de Influyente y unir esfuerzos para ser una voz de esperanza hacia tantos venezolanos en nuestro país y en la diáspora, así como para tantas familias de diversas nacionalidades que necesitan luz, oxígeno, bienestar, certezas y conexión con Dios. Para dar tu respaldo financiero a este trascendente propósito, queremos facilitarte la forma en la que puedes hacerlo. Visita nuestro sitio web www.influyente.org. Ubícate en Dar y allí encontrarás los datos bancarios que necesitas. Por ayudarnos a crear una iglesia en línea a la que a la gente le encante conectarse, muchas gracias. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo
acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Ya estamos por finalizar este encuentro. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Gracias a la banda de Influyente por recordarnos que Jesucristo basta. Y gracias también al pastor Raúl por el leccionadora conferencia, la que nos invita, insta y reta a que pueda ser ese amor ferviente por Jesús, fortalezca y crezca entre nosotros y por supuesto que esas lágrimas y ese sudor sea derramado para que juntos podamos construir una vida íntegra, confiable y por supuesto de la mano con Él, con Jesús. Hoy animarte, como siempre, a que sumes en generosidad a lo grande y extraordinario que hacemos como iglesia. Desde cualquier parte del mundo tú puedes ser parte de esto. ¿Cómo lo puedes hacer? Muy sencillo. Puedes sumar económicamente a nuestra comunidad para que juntos podamos seguir construyendo nuestra visión, un lugar a donde a todas las personas les encante conectarse. Hoy mismo puedes capturar lo que viene a continuación, allí obtienes los datos que necesitas o a través de nuestro sitio web www.influyente.org. También en la opción de dar puedes allí identificar todo lo que necesitas para que puedas hacer tu aporte. Recuerda que también a través de la oración y aportando para que podamos obtener todo lo necesario a nivel de materiales, puedes también así sumar a nuestra iglesia. Por supuesto, hoy tengo un anuncio maravilloso y sé que te va a entusiasmar y animar. Ya están las inscripciones activas para los grupos pequeños. Sí, una buena noticia. Y es que si tú estás interesado en ser parte de nuestros grupos de Nexos, esta es tu oportunidad. Escríbenos a través de nuestro Instagram al DM y te bajaremos toda la información necesaria. Si eres soltero, si eres adulto mayor, si estás conformando ya un matrimonio, sé parte y anímate a estar juntos en esta etapa que sin duda alguna es el lomito de nuestra iglesia influyente. También recordarte que te suscribas a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte de todo lo que sucede en nuestro canal de YouTube. Y por supuesto a través de las redes sociales, síguenos Influyente V y nuestro sitio web www.influyente.org. Ya estamos por finalizar, espero que pases un extraordinario día. Recuerda siempre, capturar lo que viene a continuación es para tu uso y tu reflexión. Nos vemos el próximo domingo, Dios mediante, y recuerda, contágiate de esperanza.